Listo. Saludos. Bueno, vamos a comenzar la clase. Ya están conectando todos, entonces vamos a comenzar. Vamos para que se conecten los que están conectados, ya que no ven la transmisión todavía. Vamos a esperar un momentito y comenzamos la primera clase. Y vamos a tocar temas de importancia como lo que son los semiconductores y los diferentes tipos de diodos. Vamos a tocar lo que es el tema del diodo semiconductor, vamos a tocar el tema de lo que es el diodo Zener, ¿verdad? Vamos a tocar el tema del diodo rectificador, vamos a tocar el tema del diodo ESD contra protecciones electroestáticas y los diodos LED, los diodos emisores de luz, los diferentes tipos de diodos, cómo vamos a identificarlos, cómo vamos a medirlos, cómo vamos a verlos en el esquemático, su simbología, y cómo es la manera correcta de medirlo, cómo vamos a saber si está bueno o está malo, cuál es su función, porque ellos van a tener cierta función, si tienen polaridad, si no tienen, qué función hacen. Entonces la manera correcta de medirlo. Vamos a aprender sobre los diodos. Andrés Acero Rojas, profe, ya llegó el paquete. Colega Andrés, voy a verificar dentro de un momento si llegó el paquete. Entonces vamos a aprender diferentes tipos de diodos. Es importante comprender y practicar. La tarea del día de hoy va a estar bastante extensa y es importante también poner en práctica lo aprendido, ya que el domingo tocaremos el tema de los transistores, LDO, reguladores de voltaje y elevadores de voltaje. Entonces, para poder comprender el funcionamiento de los transistores, LDO, reguladores de voltaje y elevadores de voltaje, es necesario estar al día con las clases para poder comprender lo que se viene, que ya vamos a llegar a un tema mucho más extenso. Ya estaríamos entrando en un nuevo nivel de electrónica, estaríamos entrando ya en el nivel 3 de electrónica, y pues vamos a aprender diferentes cosas, diferentes funcionalidades, y ya comprendiendo los demás componentes conjuntamente vamos a comprender ya las fallas en los equipos y vamos a comprender diferentes funcionalidades de cada circuito. Entonces vamos a comenzar con semiconductores. ¿Ya? ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un elemento que se comporta como conductor o como aislante, dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico, el campo magnético que puede tener el equipo, la presión que se le puede aplicar o la radiación que puede incidir dentro de él, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. Los elementos semiconductores de la tabla periódica son el cadmio, el aluminio, el galio, el boro, el indio, el silicio, el carbono, el germanio, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el selenio, el telurio y el azufre. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela y veíamos esas tablas periódicas que nos mandaban a hacer? Bueno, esos son diferentes elementos de la tabla periódica, pero estos son los elementos semiconductores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un circuito integrado o un semiconductor, quiere decir que ese circuito integrado puede estar fabricado de diferentes elementos que se comportan como conductor o como aislante, dependiendo de factores como el campo eléctrico, magnético, presión o radiación. O sea, que un semiconductor es un componente o un elemento, ¿verdad?, que se va a comportar, ¿verdad?, como un conductor o como un aislante cuando cambia un factor dentro de él. Por ejemplo, se le aplica un campo eléctrico, se le aplica un campo magnético, cambia la presión alrededor de él, la radiación alrededor de él o la temperatura en el ambiente. Entonces un semiconductor va a ser cualquier componente, ¿verdad?, un componente en la PCB que se comporte como conductor o aislante, dependiendo de los factores como por ejemplo campo eléctrico, magnético, la presión o radiación que decide, la temperatura en el ambiente, que se acuerde también. Entonces, ahora, para comprender el funcionamiento de los semiconductores, ¿verdad?, existen diferentes tipos, como por ejemplo, hay materiales semiconductores, ¿verdad?, del tipo N y del tipo P. Por ejemplo, materiales semiconductores del tipo N es
en un material del tipo N, al electrón se le llama portador mayoritario y el hueco es el portador minoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que en los materiales del tipo N va a haber menores huecos y va a haber menores huecos. Ahora, en el material de tipo P, en un material de tipo P, el hueco se le llama portador mayoritario y el electrón se le llama portador minoritario. Ahora, para comprender los diferentes materiales, podemos usar el ejemplo de dos edificios o este ejemplo. Por ejemplo, en un material del tipo P, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, más agujeros, ¿verdad? Y en el material del tipo N tenemos menos agujeros o menos electrones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Imaginen que tenemos dos edificios, ¿verdad? ¿Verdad? Y todo este edificio tiene más habitaciones disponibles. Las que están en rojo, ¿verdad? Las que están en rojo son las habitaciones disponibles, ¿verdad? Tiene más habitaciones disponibles, ¿verdad? Y el material del tipo N tiene menos habitaciones disponibles, ¿verdad? Tiene solamente una habitación disponible. ¿Qué pasa si yo uno dos materiales, un material del tipo P, ¿verdad?, y un material del tipo N, y los uno, ¿verdad? Voy a tener, ¿verdad?, una unión PN, ¿verdad? Una unión de un material del tipo P y una unión de material del tipo N. Ahora, ¿qué va a pasar en este proceso, ¿verdad? Si yo inyecto, ¿verdad?, por ejemplo, supongamos que todas las personas, ¿verdad?, aquí vienen las personas, y supongamos que todas estas habitaciones, ¿verdad?, están disponibles y esta es la que está ocupada. Y vienen muchas personas caminando y quieren entrar al hotel, ¿verdad? Y van caminando y quieren entrar al hotel y piden una habitación y se van llenando las habitaciones, ¿verdad? Y estas personas quieren pasar del edificio P al edificio N, ¿verdad? Cuando se desocupa una habitación va a pasar al otro lado y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si las personas vienen de este lado y quieren entrar primero al edificio N? ¿Qué va a pasar? Se van a encontrar con una barrera o un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Que hay solamente una habitación disponible, una pequeña diferencia. Eso se le va a llamar la diferencia potencial. ¿Entienden? Una sola habitación disponible. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sentido va a poder entrar el voltaje muy fácilmente, pero en el sentido inverso el voltaje no va a poder entrar igual, se va a encontrar con una barrera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que los materiales del tipo P, ¿verdad?, tienen más agujeros, ¿verdad? O más habitaciones disponibles, y los materiales del tipo N tienen, ¿verdad?, menos agujeros, ¿verdad?, y más habitaciones ocupadas, ¿verdad? Más habitaciones ocupadas. Entonces, para comprender el diodo, para comprender el funcionamiento de un diodo, vamos a conocer las diferentes partes del diodo. Un diodo está compuesto, ¿verdad? Un diodo semiconductor está compuesto de un material del tipo P y del tipo N. Por ejemplo, al material del tipo P sería el positivo del diodo, se le llamaría ánodo, y al material del tipo N se le llamaría cátodo. Ahora, si nosotros analizamos el material del tipo P, sabemos que tiene, ¿verdad?, más agujeros disponibles, y el del tipo N tiene menos agujeros, ¿verdad? O sea que las habitaciones de este lado, las personas van a poderlas ocupar más fácil, sea, por ejemplo, el voltaje va a poder pasar más fácil, pero al inverso no va a poder pasar tan fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que en la simbología el diodo va a tener un ánodo. Ya sabemos que el ánodo va a ser el positivo del diodo y el cátodo va a ser el negativo del diodo. Ahora, ¿cómo identificamos el ánodo del cátodo?
¿verdad? El cátodo va a tener una rayita para indicarnos la barrera. ¿Ven? Ahora, si nosotros buscamos un diodo y buscamos un ejemplo de un diodo, ¿qué tenemos acá? Tenemos un diodo SMD y tenemos una parte con una rayita, ¿verdad? Y la otra no tiene esto. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte sin la raya sería, ¿verdad?, el positivo del diodo, y la parte con la rayita sería el negativo del diodo. Pero la manera correcta de identificarlo no es positivo y negativo, no. La manera correcta de identificarlo es la parte sin la raya significa el ánodo y la parte con la raya significa el cátodo. El cátodo va a tener la barrera, o sea, el diodo siempre va a conducir en polarización directa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro y coloco mi punta positiva en el ánodo, ¿verdad?, y mi punta negativa en el cátodo, el multímetro me va a dar un valor. Pero si yo lo coloco a la inversa, coloco las puntas al revés, el multímetro no me va a dar ningún valor. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sentido el diodo en el multímetro me va a dar un valor y al inverso no. Si el diodo me da valores en ambos sentidos, quiere decir que el diodo está malo. Ahora, ¿cómo se mide un diodo? ¿Cómo lo probamos? Desmontado. Recomendable es probarlo desmontado siempre. Pero hay casos, valga la redundancia, que podemos hacer la medición montada, depende de donde se encuentren. Siempre es recomendable hacerlo desmontado. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo vamos a medir el diodo? Hay diferentes formas de medirlo, ¿verdad? Nuestros multímetros traen una escala, que se llama escala de medición de diodos, que es esta. Colocamos el multímetro en escala de medición de diodos. Aquí tenemos el multímetro. Y aquí tenemos diferentes tipos de diodos. Ahora, miren lo que estoy viendo acá. ¿Cómo voy a identificar los diodos? De esta manera, ¿verdad? Los diodos más comunes que vamos a ver nosotros en este mundo de la reparación son los diodos SMD, que son de este tipo, ¿verdad? Pero el hecho de que veamos un diodo de esta manera y que todo lo veamos igual, porque aquí tenemos dos tipos de diodos, son diferentes, ¿verdad? Que veamos los diodos igual, porque aquí veo dos diodos, miren, veo un diodo acá, ¿verdad? Ya sé que la raya es el cátodo y la parte sin la raya es el ánodo. Tengo acá dos diodos en la misma línea, ¿verdad? Pero este podríamos verlo como un diodo, pero a veces podemos confundirlo con un capacitor de tantalio. Pero este sí es un diodo, yo me doy cuenta por la rayita que tiene. ¿Ven? Si yo investigo en internet y yo sospecho del componente, por ejemplo, yo busco en internet el componente, me voy y abro mi navegador y quiero investigar qué es ese componente, porque tenemos que ser investigadores SMD, ¿verdad? Y empiezo a investigar y empiezo, yo creo que es un diodo, bueno, pongo diode, la palabra diodo en internet, aquí está, diodo, aquí está el diodo, y aquí me dice que es un diodo Schottky,
el Schottky es un tipo de diodo, ¿verdad? Existen diferentes tipos de diodo, como los que son diodo semiconductor, diodo Zener, diodo rectificador, diodo SED, ¿verdad? El diodo LED, diodo emisor de luz, y el diodo Schottky. Si analizamos, casi todos se parecen, ¿verdad? La forma y su aspecto casi todos se parecen, pero cada uno tiene diferente función. Por ejemplo, si analizamos el diodo, nos dice, ¿verdad? Un diodo D, así lo vamos a conseguir en el esquemático con la palabra D, un diodo semiconductor, ¿verdad? Permite el paso de la corriente, aquí permite el caso de la corriente eléctrica, o conduce la corriente eléctrica en un solo sentido. Está formado por dos materiales. Un material del tipo P que se le llama ánodo, el material del tipo P, la parte positiva del diodo se le llama ánodo, y el otro material del tipo N que se le llama cátodo, la parte negativa del diodo se le llama cátodo, que es la parte que vamos a tener la rayita. La parte sin la rayita se le va a llamar ánodo. Entonces, ¿cómo probarlo? En escala de medición de diodos. En polarización directa, ¿verdad? En un sentido tiene que dar un valor, y en polarización inversa no. Ahora, vamos a la práctica. Ya sabemos que este es un diodo, y ahora ¿qué hago yo? Me voy, coloqué mi multímetro en escala de medición de diodos, y ya sé, yo conozco ya que la parte que tiene la raya es el cátodo. Pongo el negativo porque ya yo sé que el cátodo es la parte negativa del diodo, y la parte que no tiene raya es la parte positiva, es el ánodo del diodo. Entonces, aquí en polarización directa me está marcando un valor. En polarización directa estoy mandando el voltaje de la parte positiva del diodo a la negativa, y me está dando. Ahora, si yo invierto las puntas, no me debe dar ningún valor. Si me da un valor, quiere decir que está malo. Aquí me está dando un valor, me está mostrando como si el diodo estuviera abierto. Pero ¿cuál es lo importante de aprender acá? Que los diodos, aparte de que los medimos montados, muchas veces por los circuitos que tienen alrededor, nos puede dar un valor erróneo. Entonces, la manera correcta de medirlo es desmontados. Ahora, desmontamos nuestro diodo. Con la técnica que hemos aprendido de soldadura rápida. Ya sacamos el diodo. Y aquí tenemos el diodo. Ahora vamos a dejar que enfríe. Recuerden, siempre que tengamos una PCB, tenemos que esperar que siempre enfríe, los componentes enfríen para poderlos medir, hacer la medición. Entonces ya enfrió, y ahora ya sé que la parte con la rayita es el cátodo del diodo, y la parte sin la raya es el ánodo. La parte sin la raya es el positivo del diodo, y la parte con la rayita es el negativo del diodo. Este es el ánodo y este es el cátodo, la de la rayita. ¿Qué fallas puede presentar para saber que está mal un diodo? Por ejemplo, el diodo se va a calentar, ¿verdad? Por ejemplo, siempre vamos a tener diodos
siempre vamos a tener diodos como estabilizadores de tensión en las líneas de... Vamos a tener diodos como estabilizadores de tensión en las líneas de carga, en las líneas de batería, en el conector de batería vamos a tener diodos, ¿verdad? Y si un diodo está malo, ¿verdad? Está abierto, se va a consumir ese voltaje y se va a calentar, entonces no puede llegar el voltaje correcto a la batería. Un diodo en un circuito backlight de una pantalla LCD, si está malo, no va a conducir el voltaje también y no va a permitir que el circuito elevador de voltaje conmute tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el diodo en la zona de carga, correcto Eduardo, en la zona de carga simplemente no llega el voltaje, en la zona de backlight simplemente no va a alimentar la LCD, vean, no va a haber backlight en una pantalla con backlight. En zona de batería puede ser que el equipo se te vaya a corto general también, ¿entiendes? Pero es importante siempre medirlos, ¿verdad? Medirlos desmontados. Cuando tengan una falla de carga, que el dispositivo, un diodo no necesita estar quemado para estar malo, no, un diodo puede estar desgastado internamente, su barrera potencial puede estar desgastado internamente, y al estar desgastado internamente va a conducir en todos los sentidos, y a conducir en todos los sentidos va a estar malo, va a estar malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si un diodo está malo en un circuito backlight, no va a dar luz. Si un diodo está malo en un circuito de carga, no va a cargar. Si un diodo va a estar malo en protección de VBAC, de positivo, de batería, el equipo va a entrar en corto general. Entonces es importante medirlo. Cuando tengamos un equipo en corto, tenemos que verificar los diodos primero. Cuando tengamos un equipo por la zona de batería, cuando tengamos un equipo que no cargue, tenemos que revisar el diodo primero, levantar el diodo, ver si está bueno o está malo. Cuando tengamos un equipo que no dé luz en el backlight, por ejemplo un Huawei que tenga LCD, ¿qué podemos hacer? Y cambiar el diodo, verificar si está bueno o está malo el diodo. Entonces puede provocar corto en la PCB. Un diodo se puede desgastar su barrera potencial, y si el diodo va conectado en paralelo a tierra, ¿verdad? Va a estar conectado a tierra, obviamente va a provocar un corto en la PCB. Si el diodo está malo, está en una línea que está para conducir voltaje en un sentido o estabilizar la tensión también, si el diodo está malo se va a consumir esa tensión, y pues no va a llegar el voltaje correspondiente también al componente que lo necesita o al periférico que lo necesita. No necesariamente todo componente que tenga ambas polaridades va a provocar corto. Muchas veces tenemos bobinas también que van a tierra y las bobinas nos provocan corto. Pero el diodo es importante conocerlo, y cuando tengamos una falla en un equipo que no carga, cuando tengamos una falla en un equipo que no nos da luz, no nos da backlight, sospechemos primero del diodo antes de sospechar de la bobina. Sabemos que un circuito elevador de voltaje, ¿verdad?, de backlight, va a estar constituido por un diodo, una resistencia, un capacitor, una bobina y un convertidor, ¿verdad? Siempre tenemos que sospechar siempre del diodo antes del convertidor, medir si la bobina está buena, si el capacitor no tiene fuga, todo eso. Por eso es importante, ya cuando conocemos todos los componentes de la PCB, es importante hacer las mediciones a todo y cada uno de ellos, no solamente ir directo al IC, sino sabemos que el IC también tiene alrededor capacitores, bobinas, diodos, hay que hacer las mediciones correspondientes. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer la medición del diodo. Entonces, ya yo sé que el diodo tiene, ¿verdad?, la parte sin la raya se le llama cátodo, perdón, la parte sin la raya se le llama ánodo, y la parte con la raya se le llama cátodo. La parte sin la raya se le llama ánodo y la parte con la raya se le llama cátodo. La parte sin la raya es el ánodo, el positivo del diodo, y la parte con la rayita, con la barrera, ¿verdad?, es el cátodo, el negativo del diodo. En una de las terminales por ejemplo, cuando nosotros tenemos en un circuito de carga o en un circuito de batería un diodo, ¿verdad?, muchas veces lo vamos a conseguir en polarización inversa, conectado inversamente. ¿Pero por qué está así?
estar conectado de esa manera para estabilizar tensión, para estabilizar la tensión del dispositivo. Entonces, un diodo polarizado inversamente, un diodo Zener, por ejemplo, en polarización inversa, actúa como estabilización de tensión. Entonces, hay diferentes tipos de diodos, por eso es importante conocer los diferentes tipos de diodos. Pero primero tenemos que aprender a medir cómo medir el diodo y cómo identificar un diodo en general, porque vamos a tener un diodo GSM de diferentes formas, y a veces pueden ser Zener, pueden ser Schottky, pueden ser diodos semiconductores, pueden ser diodos ESD. Entonces es importante medirlo, saber cómo medirlo. Entonces vamos a la práctica. Ya yo sé que mi diodo va a tener una parte sin una rayita y una parte con una raya. Yo sé ya que la parte que está sin la raya se le llama ánodo y la parte que está con la rayita se le llama cátodo. Entonces el diodo siempre va a conducir desde el ánodo hacia el cátodo, pero del cátodo al ánodo no va a conducir. ¿Por qué? Como aprendimos ya, el diodo está hecho de un material del tipo P y un material del tipo N, y ya conocimos nosotros que el material del tipo P, ¿verdad? Como aprendimos, va a tener más agujeros disponibles, y el material del tipo N va a tener menos agujeros. Entonces, ahora, ¿verdad? Ya sabemos que el diodo, ¿verdad? La parte positiva del diodo se le llama ánodo y la parte negativa del diodo se le llama cátodo. Entonces, ahora, el diodo va a conducir siempre desde el ánodo hacia el cátodo. Va a conducir desde el ánodo hacia el cátodo. Pero del cátodo al ánodo se va a conseguir con una barrera y no va a conducir electricidad. Entonces, vamos a hacer la medición. El positivo lo pueden ir haciendo ustedes, ¿verdad? Ya sé que el positivo del diodo es la parte sin la raya y el negativo es la otra parte, y me da un valor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo invierto las puntas? Invierto las puntas, no me debe dar ningún valor, no me da ningún valor. Se me movió. Volvemos otra vez, vamos a ponerlo así para que vean. En un sentido me da un valor, pero en el sentido inverso no me da ningún valor. ¿Qué quiere decir esto? Que este diodo está bueno. Si el diodo me conduce en ambos sentidos, quiere decir que el diodo está malo. Entonces, volvemos a la práctica. La parte, es importante aprender esto, es muy importante. La parte sin la raya va a ser, o sin el puntito, va a ser el ánodo, y la parte con la rayita o con el puntito en muchos casos va a ser el cátodo. La parte sin la raya, ¿verdad? El ánodo va a ser el positivo. Yo pongo la punta positiva aquí y pongo la otra negativa aquí, me va a dar un valor porque va a conducir en polarización directa. Aquí lo tengo en polarización directa. Si yo volteo las puntas, quiere decir que lo tengo en polarización inversa. Entonces, en polarización inversa el diodo no debe dar ningún valor, ninguna medición. Entonces, en polarización inversa el diodo no va a conducir, pero en polarización directa el diodo me debe dar un valor. ¿Ven? Entonces, de esa manera se mide correctamente un diodo como un semiconductor. Ahora, ¿alguna pregunta sobre los diodos? Ya que vamos a tocar diferentes tipos de diodos. Hay otra manera también de medir el diodo y es con un ómetro, ¿verdad?
con un ohmmetro. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el multímetro en escala de medición de ohmio. También colocamos el multímetro en escala de medición de ohmio, e igual también, ¿verdad? En polaridad directa tiene que estar por encima de 1 kilo ohmio o menos. Y en inversa nos muestra ningún valor. En ohmios también lo podemos medir. En un sentido nos va a dar un valor por encima del kilo ohmio, de 1 kilo ohmio, pero al inverso no nos va a dar ningún valor. Siempre va marcado el cátodo, siempre va a ir marcado el cátodo. Ya nosotros sabemos, por ejemplo, yo tengo un diodo, tengo un circuito al cual ese circuito, si conduce en las dos direcciones está malo, pero si está por debajo del kilo ohmio está malo también, correcto. A veces puede estar, si el ohmio, la resistencia es muy baja también, pero tiene que estar del rango entre 1 kilo ohmio o más o menos, un poquito menos. Pero si está en el rango de, por decirte, 10 ohmios, ¿verdad? Está malo, es muy baja. Pero la manera más rápida de medirlo es en escala de medición del diodo. En un sentido le va a dar un valor, pero en el inverso no les va a dar ningún valor. Esa es la manera más rápida de medirlo. Ok, ahora, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un circuito y dibujo un circuito. Ya nosotros aprendimos ya cuál es el símbolo de resistencia, ¿verdad? El símbolo de resistencia, ¿verdad? Lo aprendimos ya, ¿verdad? Es este. Vamos a poner aquí un poquito más grueso. Por ejemplo, el símbolo de resistencia. Aprendí ya que también el símbolo de la bobina, ¿verdad? Un ejemplo, disculpen que se vea feo el dibujo, ¿verdad? Y acá yo tengo un capacitor, ¿verdad? Por ejemplo, ya aprendí el símbolo de capacitor, ¿verdad? Y el símbolo de tierra, ¿verdad? De masa o GND. Ahora, tengo aquí un vacío y tengo aquí esta línea, ¿verdad? Suponte que aquí tengo una entrada de voltaje, ¿verdad? Una entrada positiva y una negativa de voltaje, ¿verdad? Un ejemplo. Pero ahora, ¿cómo uno yo este circuito, ¿verdad? Si yo quiero que el voltaje pase en un sentido, pero no al inverso, ¿verdad? Yo tengo un diodo, ¿verdad? Y el diodo va a tener una rayita, ¿verdad? Aprendimos que la rayita nos va a indicar la barrera del diodo. Correcto, un capacitor en paralelo. Ahora, la rayita es la barrera del diodo. Ahora, tenemos una flecha. Miren la flechita. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sentido va a conducir, pero al inverso se va a conseguir con una barrera, una región de agotamiento, y no va a conducir. Entonces, ¿qué coloco entonces? Un diodo, porque quiero que conduzca en un solo sentido ese circuito, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? Dibujo mi diodo, ¿verdad? Dibujo mi diodo. Entonces, tengo la barrera del diodo, piquitín, ¿verdad? Tengo mi diodo. ¿Qué va a pasar aquí? El voltaje va a pasar
va a pasar, chiqui, 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 el voltaje entra al diodo, llena los agujeritos, las habitaciones, empieza a pasar por el otro lado poquito a poquito, y listo, para el otro lado, ¿ves? Pero ¿qué pasa si yo coloco, por ejemplo, este diodo, ¿verdad? O si, por ejemplo, el voltaje, en vez de pasar por aquí, pasa un error en el circuito y el voltaje entra por aquí. ¿Qué va a pasar? El voltaje va a venir por la línea, caminando poco a poco, y se va a conseguir con una barrera, no va a conseguir habitaciones ni agujeros que llenar, y se va a conseguir con esa barrera, ¿verdad? Y el diodo va a proteger el circuito. ¿Por qué? Porque el diodo conduce en un sentido, pero al inverso no, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco este diodo al revés? Lo coloco al revés, porque yo quiero que el voltaje pase de aquí a aquí. Si yo lo coloco al revés, ¿qué va a pasar? Pongo la barrera, pongo mi diodo. ¿Qué pasa si yo lo pongo al revés? ¿Verdad? El voltaje va a venir por aquí, pero se va a conseguir con la barrera y no va a pasar. Y no va a llegar ningún voltaje a donde queremos que llegue, ¿verdad? No va a llegar el voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner el diodo en polarización directa, ¿verdad? Que en polarización directa va a conducir siempre, ¿verdad?, del ánodo al cátodo, pero nunca va a conducir en polarización inversa, que es del cátodo al ánodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí entonces? Para que, si yo quiero que la corriente pase de este punto a este punto, ¿qué tengo que colocar el diodo? ¿En polarización directa o en polarización inversa? A ver quién me responde. ¿Cómo lo coloco? El diodo simplemente va a conducir voltaje en un solo sentido. El diodo no convierte voltaje, va a conducir en un solo sentido. El diodo siempre va a conducir voltaje en un solo sentido. El diodo no convierte voltaje. El diodo simplemente convierte voltaje en un solo sentido. Directa, ¿verdad? Polarización directa. Entonces, dibujo mi diodo, ¿verdad? En polarización directa. Pongo mi barrera. Pongo mi diodo. ¿Qué va a pasar aquí entonces? El voltaje va a empezar a pasar, llena los agujeros, los edificios, las habitaciones del diodo, pasa y pasa el señor voltaje por aquí, y empieza a pasar el señor voltaje. Ahora, Eduardo dice una pregunta. Vamos a ver qué pregunta dice. Vamos a ver por aquí. Eduardo, para explicarte, un diodo, ¿verdad? Un diodo va a conducir en un sentido, pero al inverso no. El diodo, su función es conducir corriente en un solo sentido. Esa es la función del diodo, conducir en un solo sentido. El diodo no convierte voltaje, ¿verdad? El diodo no convierte voltaje negativo. El diodo, su función es conducir electricidad, corriente en un solo sentido, y al inverso no. Un diodo semiconductor tiene la función de conducir en un solo sentido, pero al inverso no. Por eso es que cuando hacemos la medición, tanto en escala de medición de diodo como en resistencia, en ohmio, en un sentido nos va a dar un valor, pero al inverso no, porque se va a encontrar al inverso una barrera. Según el esquema, ¿cómo se coloca la inversa? Por ejemplo, en el esquema, ¿verdad? Si un diodo está en polarización inversa para proteger, si yo quiero proteger para que estabilice la tensión, por ejemplo,
en polarización inversa, pero ya sería un diodo Zener. Un diodo Zener ya sería otro tipo de diodo, que es el que vamos a explicar ahorita, ¿verdad? Tenemos otro tipo de diodo. Ya sabemos que el diodo semiconductor lo vamos a conseguir como D, y esta es la simbología. En el esquemático tenemos que estar muy pendientes con la simbología, porque la simbología nos va a indicar también qué tipo de diodo es. En la fuente de alimentación de la PCB no es común, pero en los circuitos backlight, en los circuitos elevadores de voltaje, en los circuitos de carga, en los circuitos de batería, vamos a conseguir siempre diodos, siempre. Entonces, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes siempre de la simbología. Ya sabemos que el diodo tiene un ánodo, la parte sin la raya, el positivo del diodo, y el cátodo, la parte con la rayita, la barrera, el negativo del diodo. El diodo va a conducir siempre del ánodo al cátodo, pero en inverso no. O sea, del cátodo al ánodo no debe dar ningún valor. Del ánodo al cátodo tiene que dar un valor. Por eso es que en un sentido va a dar un valor, pero al inverso no va a dar ningún valor. En polarización directa va a dar un valor, pero en polarización inversa no va a dar ningún valor. Si un diodo nos da valor en ambos sentidos, quiere decir que está malo. Otra manera de saber también, estar más seguro, es que un diodo polarizado en directo debe medir dentro del rango de 1 kiloohmio o menos, ¿verdad? Ahora, un diodo polarizado al revés debe medir infinito, alta resistencia o circuito abierto, o sea, ninguna medición, infinito. Ahora, existen diferentes tipos de diodos que vamos a conseguir. Existen diferentes tipos de diodos que vamos a conseguir, y uno de ellos es el diodo Zener. Vamos a conseguir en el esquemático que nos va a decir, ¿verdad? Diodo Zener DZ o ZD. Zener diode. Zener diode en inglés. Entonces, en el esquemático, los diodos Zener vamos a conseguir muchas veces, ¿verdad? Como DZ o ZD. Ahora, ¿cuál es la función del diodo Zener? ¿Cuál es la función? El diodo Zener es un diodo de silicio fuertemente dopado, que se ha construido para que funcione en las zonas de ruptura. A diferencia de otros que sí se le aplica una tensión eléctrica, en polarización inversa actúa como estabilizador de tensión. O sea, este diodo puede trabajar en la zona de ruptura en polarización inversa, solamente que a diferencia de otros, en polarización inversa actúa como estabilizador de tensión por debajo de su zona de ruptura. O sea, si este diodo tiene una zona de ruptura de 5 voltios, él va a trabajar como estabilizador de tensión en polarización inversa, ¿verdad? Por debajo de esa zona de ruptura. Entonces, al igual que cualquier dispositivo electrónico, tiene como limitante la disipación de la potencia. ¿Qué quiere decir esto? Como todo dispositivo electrónico va a producir calor, tiene como limitante la disipación del calor, ¿entiendes? De la potencia. Para probarlo se debe medir su voltaje de operación, alimentándolo al mismo tiempo a serie con una resistencia del multímetro en paralelo en escala de voltaje. Ahora, ¿cómo probamos un diodo Zener? ¿Cómo probamos un diodo Zener? En polarización directa, ¿cómo lo probamos? ¿Verdad? La diferencia va a ser que el diodo Zener en polarización directa lo podemos probar montado. En directa, ¿verdad? Si él está bueno, ¿verdad? El mismo voltaje nos tiene que dar el mismo voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, me voy acá al microscopio y me busco una tarjeta que contenga un diodo Zener.
Por ejemplo, este es un diodo. Vamos a colocarlo donde va, porque este diodo está colocado en inversa para estabilizar tensión. Vamos a colocarlo y vamos a hacer la medición. A ver. Entonces, ya aquí solté mi diodo y me voy y voy a alimentar mi equipo. Voy a alimentarlo. Y coloco mi multímetro. Este está alimentado por 3.4 voltios. Me voy acá. Tengo aquí el voltaje, ¿verdad? Y voy a medir el voltaje en mi diodo. Y está el voltaje presente, ¿ven? Alimentado. Está el voltaje presente. Si aquí hubiera, ¿verdad? Porque si este diodo está conectado como estabilizador de tensión, si aquí hubiera una diferencia de voltaje, ¿verdad? Puedo decirle que estamos alimentando por 3.6 voltios y aquí me marcara 1 voltio, quiere decir que este diodo, ¿verdad?, puede tener una fuga o esté abierto. Entonces, si este diodo aparte estuviera abierto, también por lo general nos damos cuenta que un diodo está malo por su aspecto. Tenemos que estar pendientes de su aspecto, y para estar más aún seguros, aparte de hacer la medición, ¿verdad?, de cuando está en polarización inversa, en este caso, medir que el voltaje, que el diodo no esté consumiendo la diferencia de voltaje, esté cumpliendo con su función. ¿Qué haría yo? Lo desmontaría igual, mi diodo, lo desmontaría, dejo que enfríe y mediría. La manera más fácil de medirlo, ¿verdad?, aparte de hacer la medición de voltaje, es, como hemos aprendido, en polarización directa nos tiene que dar un valor. Cambiamos acá la medición de diodo, valor, y al inverso volteo las puntas, no tiene que dar ningún valor. Ahora, si este diodo me consumiera un voltaje, la diferencial de voltaje, y en ambos sentidos me diera valor, quiere decir que este está malo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, correcto, Eduardo, aparte esa es otra manera que podemos probarlo, ¿verdad? El diodo Zener podemos probarlo de esa manera. Cuando está en polarización inversa podemos probarlo de esa manera, el diodo Zener.
Cuando se hace carga directa en la PCB desde el puerto de carga, es recomendable colocar un diodo en el primer... Claro, correcto, porque por ejemplo, ¿de qué nos sirve aprender a nosotros el diodo? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve a nosotros la electrónica? Por ejemplo, si nosotros tenemos nosotros, ¿verdad?, un puerto de carga, ¿verdad? Supongamos que este es un puerto de carga y aquí tenemos el puerto de la batería, ¿verdad? Y tenemos aquí el positivo de batería, tenemos aquí el positivo de batería, positivo del puerto de carga, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, el negativo y el negativo, ¿verdad?, conectado a la tierra común. Están en común porque está conectado a la tierra común de la PCB, pero el positivo va del puerto de carga, va a un IC, ¿verdad?, o póngale un convertidor de voltaje, y ese IC está malo, ¿verdad? No nos funciona y no nos carga el positivo. Ahora, yo tengo acá una batería conectada, ¿verdad? Una batería conectada al puerto de la batería. Si yo coloco la batería y la batería tiene 3.5 voltios, ¿verdad?, y yo pongo un cable directo, un jumper directo, de aquí a acá, ¿qué va a pasar? Si yo tengo la batería conectada y hay 3.5 voltios, por ejemplo, el voltaje de la batería va a llegar directamente al puerto de carga, ¿verdad? Y si yo conecto el pin de carga, el voltaje también va a llegar directamente y no va a haber control de que el voltaje pase en un solo sentido. ¿Qué pasa? A mí me importa solamente que el voltaje llegue al positivo de la batería. ¿Qué hago yo entonces? Tengo que conectar en el circuito algo que me permite que el voltaje llegue desde el pin de carga, desde el puerto de carga, ¿verdad?, hasta el conector de batería, ¿verdad? Que llegue desde el puerto de carga al conector de batería, pero que el voltaje de la batería no regrese al puerto de carga. ¿Qué componente de lo que hemos aprendido en el curso de electrónica nos sirve para cumplir esa función? ¿Qué componente? Que el voltaje del pin de carga llegue al conector de batería, pero que el voltaje de la batería no nos llegue al puerto de carga. ¿Qué componente conduce en un solo sentido? ¿Qué componente? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos un diodo? ¿Por qué ponemos un diodo en eso? Porque el diodo va a conducir en un solo sentido. ¿Por qué va a conducir en un solo sentido? ¿Verdad? Si yo coloco un diodo, ¿verdad?, ¿qué va a pasar si yo coloco un diodo acá? Vamos a dibujarlo. La barrera, ¿verdad?, mi diodo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí entonces? El voltaje del puerto de carga, ¿verdad?, comienza y pasa por aquí. Chácata, chácata, chácata. Viene el voltaje, el señor voltaje va caminando, camina el señor voltaje. Hola, señor voltaje, entra por aquí el señor voltaje. Y el señor voltaje comienza a llenar los agujeritos del edificio, los agujeritos, llena todo. Y bueno, el señor voltaje pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí el señor voltaje y llega hasta la batería, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿qué pasa, verdad? Si la batería está conectada, ¿qué va a pasar aquí entonces? ¿Qué va a pasar? Con el voltaje de la batería, si yo tengo un diodo conectado, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? De esa manera no se daña la pila, pero eso no es la función. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar lo siguiente. Si el diodo está conectado, el voltaje va a pasar de aquí a aquí sin ningún problema. Pero ahora, ¿qué pasa si la batería tiene voltaje y el diodo está ahí para que no pase al inverso, que no pase del conector de batería al pin de carga porque tiene una barrera? El señor voltaje va a venir por aquí, viene caminando, el señor voltaje pasa el conector de batería, pasa por la línea, el señor voltaje viene caminando, y cuando el señor voltaje se encuentra con el diodo, se va a conseguir con una barrera y el voltaje no va a pasar para acá.
O sea que el voltaje va a pasar de aquí hasta acá, pero no al inverso, en una sola dirección, correcto. ¿Por qué? Porque nos importa solamente que el voltaje pase en una sola dirección. Nosotros no tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una falla de carga, se nos dañó el IC de carga, el IC de carga no lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Si hacemos un jumper directo, no vamos a tener control de voltaje. Si pasa algo con la batería o pasa un corto o algo, vamos a dañar el dispositivo completamente. Y agregamos una protección que nos importa cargar solamente el dispositivo de pin de carga a la batería. ¿Qué vamos a hacer? Poner un diodo para protegerse de esa línea también. En caso de que la batería tenga un sobrevoltaje, el diodo se queme e interrumpa el circuito. Sin esa protección hace retorno del voltaje y no va a cargar correctamente tampoco. ¿Qué pasa? Si yo pongo mi jumper directo del positivo del pin de carga al positivo de la batería, ¿qué va a pasar? Se va a descontrolar. ¿Qué pasa si yo tengo mi batería conectada y yo tengo un jumper directo del positivo de batería y me cae una gota de agua en el pin de carga? ¿Qué va a pasar si me cae una gota de agua en el puerto de carga y yo tengo un jumper directo? Díganme ustedes qué va a pasar. Va a haber un corto y el equipo se va a apagar. Imagínense que el sudor y la humedad relativa está presente en todos lados. La humedad relativa la tenemos hasta en la mano. A veces los clientes nos agarran el teléfono con las manos sudadas o húmedas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hacemos un cable directo, al siguiente día va a llegar el cliente, el teléfono se me apagó. Ahora, supongamos nosotros, ¿qué valor nosotros vamos a usar? ¿Qué valor? Muy importante la pregunta, ¿qué valor? ¿Verdad? Nosotros estamos colocando un voltaje alrededor de 5.1, 5.2 voltios, ¿verdad? Analicemos, 5.1, 5.2 voltios, ¿verdad? Y el equipo consume alrededor de 1 ampere cargando, ¿verdad? Entonces, un diodo ideal, ¿cuál sería el diodo ideal para eso? ¿Verdad? Un diodo Zener, ¿verdad? O un diodo semiconductor que esté alrededor de valor de los 6 voltios y 2 amperios, ¿verdad? ¿Y dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo conseguimos? Por ejemplo, aquí tengo una PCB, ¿verdad? Una PCB de un Samsung, ¿verdad? Y tengo este diodo que dice BB, ese diodo. Ahora, yo voy a averiguar qué nomenclatura es ese diodo. Investigamos, como hemos aprendido a investigar, a ser investigadores. ¿Qué investigamos nosotros? ¿Verdad? Empezamos a buscar qué diodo es ese y cuánto voltaje maneja, ¿verdad? Empezamos a buscar. Vamos a buscar la nomenclatura. Buscamos la nomenclatura que tiene arriba. Buscamos la nomenclatura que tiene ahí y empezamos a buscar, a investigar. Y no tenemos el esquemático. O por ejemplo, hay diodos que dicen W también. Ese es válido. W. Aquí está. ¿Cuánto soporta este diodo? Miren, 6.8 voltios. Ahora vamos a investigar un poquito más. Con la nomenclatura. Voy a ver cómo que diodo W. Vamos a ver cuánto soporta. Y me dice que este diodo soporta 6.8 voltios. Aquí está.
¿De dónde agarro yo ese diodo? ¿De dónde los agarro yo? Por ejemplo, los diodos Zener que están como estabilizadores de tensión por los puertos de carga, los grandes, o también los que están acá, por ejemplo, cerca del conector de batería, ¿verdad? El diodo Zener que está ahí está, también lo agarro, que maneja un voltaje alrededor de eso mismo, ¿verdad? Sabemos que vamos a inyectar un voltaje de 5.1 voltios, más o menos 2 amperios. Sabemos que el equipo consume más o menos 2 amperios también, alrededor 1,5 amperios o algo. Un diodo que esté conectado al circuito de carga o batería de otra tarjeta nos va a servir. Pero siempre investigando las nomenclaturas que tenemos arriba. ¿Ven? Por eso es importante, como aprendimos ahorita en la clase, el porqué de las cosas. ¿Por qué se coloca ese diodo? No solamente es hacer lo que nos dicen, sino entender por qué se coloca eso. Entonces, por eso es que se coloca ese diodo. El diodo se coloca, ¿verdad? Para que pase el voltaje en un sentido del positivo del pin de carga al conector de batería, pero que el voltaje no regrese. Un diodo de backlight, por ejemplo, va a trabajar 16 voltios, 30 voltios alrededormente. ¿Qué valor debe tener un diodo en esos casos? Para conexión de carga alternativa, tiene que tener alrededor de 6 voltios el valor. Los circuitos backlight también trabajan de otra manera, eso lo vamos a aprender el domingo, pero es importante para comprender el circuito backlight, ¿verdad? Los circuitos convertidores, para comprenderlo es importante comprender también el diodo, que tiene un ánodo y un cátodo, como hemos aprendido. Entonces, seguimos. Entonces tenemos el diodo Zener, ya aprendimos, ¿verdad? Que no solamente existen diodos semiconductores, sino que también existe el diodo Zener. La diferencia en el esquemático lo vamos a conseguir como DZ o ZD. La diferencia de este diodo semiconductor, a diferencia del diodo Zener, es que en polarización inversa va a actuar como estabilizador de tensión. En polarización inversa, el diodo Zener va a actuar como estabilizador de tensión. Esa es la diferencia del diodo semiconductor del diodo Zener. Ahora, también tenemos una diferencia como lo que es su simbología. Mira la simbología de un diodo semiconductor y mira la simbología de un diodo Zener. ¿Ven? DZ. Pero el diodo Zener es un tipo de diodo también. Igual lo podemos medir, como hemos aprendido, en un sentido nos va a dar un valor, en el otro sentido no nos va a dar ningún valor. En polarización directa nos va a dar un valor, en polarización inversa no nos va a dar ningún valor. Ahora, seguimos aprendiendo sobre los tipos de diodos también. Tenemos también diodos rectificadores, ¿verdad? Ahora, los diodos rectificadores, ¿verdad?, solo conducen en polarización directa. En polarización inversa no conducen. Esta característica es la que le permite a este tipo de diodo rectificar una señal. Son generalmente usados para convertir una corriente alterna en corriente continua. Una corriente alterna en corriente continua. El diodo rectificador solo conducen en polarización directa y en polarización inversa no conducen. Esta característica es la que le permite a este tipo de diodo rectificar una señal. También son usados para convertir una corriente alterna en corriente directa. Ahora vámonos a la práctica. Por ejemplo, yo tengo, ¿verdad?, una corriente alterna, ¿verdad? Y yo sé que la corriente alterna, la que tenemos en las casas, se presenta en forma de onda senoidal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esta onda senoidal? Que en esta onda, cuando la onda va a cambiar, su polaridad cambia, ¿verdad? 60 veces por segundo, ¿verdad? Ahora, sé que la corriente directa se presenta en forma de línea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para convertir una corriente alterna
en corriente directa. Tengo que tener un componente que me permita, ¿verdad?, que pase ciertos rizos de la onda, por ejemplo, en este caso, una polarización de la onda, pero en el sentido no. Sabemos que la corriente alterna cambia su polaridad 60 veces por segundo. Ahora vamos a un ejemplo de la corriente alterna. Vamos al simulador de circuito y vamos a la corriente alterna, AC. Entonces, tenemos acá un circuito, ¿verdad?, una fuente de alimentación, ¿verdad?, de corriente alterna, cambia su polaridad 60 veces por segundo. En este caso es de 50 Hz. Yo la voy a cambiar a 60 Hz para que cambie su polaridad 60 veces por segundo, ¿verdad? Este va a cambiar su polaridad, ¿verdad? Y tenemos conectado una serie de diodos rectificadores, un capacitor en paralelo, una resistencia. En este caso tenemos una herramienta de medición. Ahora, ¿cómo va a convertir la corriente alterna en corriente directa? ¿Verdad? Con una serie de diodos rectificadores, ¿verdad?, podemos convertir esa corriente alterna, porque va a pasar solamente en un solo sentido la electricidad, en corriente directa. Y nos va a mostrar, por ejemplo, acá tenemos la corriente alterna y aquí tenemos la corriente, ¿verdad?, que está siendo convertida por los diodos rectificadores, ¿verdad? Miren, pero con un rizado, no se presenta en forma de línea. Ahora, ¿por qué no se presenta en forma de línea? Porque si vemos y analizamos, el voltaje va a pasar, de poco a poco va a ir convirtiendo. ¿Ven? De poco a poco va a ir convirtiendo. Entonces, ¿qué necesito yo acá, verdad?, para filtrar ese ruido o esos rizos? ¿Qué necesito yo acá? ¿Verdad? ¿Qué componente de lo que hemos aprendido nosotros, verdad, me va a servir para filtrar esos rizos? ¿Verdad? De lo que hemos aprendido, porque hemos aprendido sobre bobinas, resistencia, capacitores, diodos. Ahora, ¿qué componente me va a servir para filtrar y terminar de convertir esa corriente, ¿verdad?, esa corriente alterna a corriente directa? Porque ya convertí una parte de la corriente alterna a corriente directa con la serie de diodos rectificadores. ¿Qué me va a servir? Capacitores, correcto, colega Lupa, capacitores. Por eso que ustedes, cuando abren un cargador, el diodo rectificador me va a servir para convertir la corriente alterna en corriente directa, pero el capacitor me va a servir a darle más finura, me va a servir a darle más continua, más finura a la corriente. Entonces, una vez aplicado lo aprendido, ustedes abren un cargador y van a conseguir capacitores y van a conseguir diodos rectificadores y un transformador de voltaje que va a convertir los 110 voltios a 5 voltios, ¿verdad? Pero van a conseguir eso, capacitores, correcto. Entonces, muy bueno, muchachos, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Ven la importancia de la electrónica. Un componente depende de otro para poder funcionar. Siempre vamos a depender de algo más para poder funcionar. Un componente solo no va a funcionar. Entonces, ¿verdad?, el diodo rectificador nos va a servir para convertir una corriente alterna en corriente directa, pero no va a ser continua, ¿verdad? Va a ser corrientita, pero no va a ser continua al mismo tiempo. Y para darle más finura, tenemos que agregarle componentes que nos ayuden a filtrar ese rizado y estabilizar esa tensión, como son los capacitores. Seguimos entonces. Ahora, por ejemplo, los diodos rectificadores los vamos a conseguir muy pocas veces, ¿verdad? No los vamos a conseguir, pero es importante saber y transmitirle ese conocimiento también. Pero igual
los medimos de la misma manera, desmontados en un sentido nos va a dar un valor, al otro sentido no va a dar ningún valor, en un sentido nos va a dar un valor, al inverso no va a dar ningún valor. En serie, el capacitor en serie funciona como filtro de alta frecuencia. Necesitaríamos entonces, por ejemplo, como hemos aprendido, ¿verdad? En serie, una vez recibe la corriente, se va a cargar y funcionará como filtro de alta frecuencia en un circuito DC. Circuito de alta frecuencia. Entonces, seguimos. Igualmente, ya aprendimos sobre el diodo rectificador, ¿verdad? Y aprendimos que los diodos rectificadores solo conducen en propagación directa, en propagación inversa no van a conducir, y esta característica es la que le permite a este tipo de diodo, ¿verdad?, rectificar una señal. También son usados para convertir la corriente alterna en corriente continua, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos la corriente alterna, ¿verdad? Y aquí tenemos ya con un diodo rectificador, ¿verdad? Con un diodo rectificador para convertirla, miren, pero ahora le pongo un capacitor y se va a hacer más continua. Y le sumo otro y otros componentes y vamos hasta que tengamos una línea más fina. Su simbología en este caso la vamos a conseguir así, ¿verdad? Igual que la del diodo, ¿verdad? Pero no es un componente que vamos a conseguir muy para lograr los rizos, ¿verdad? Eso, correcto, en serio. Correcto, muchachos. Qué bueno que estén aprendiendo, de verdad. Súper orgulloso. De verdad que me gusta que me respondan así. Será un aplauso para ustedes. Esta es la simbología, ¿verdad? Igual que el otro diodo. La diferencia va a ser que va a tener una rayita así, chiquitita. Una rayita. Va a tener igual, pero una rayita acá. Y ahora vamos a seguir aprendiendo. De verdad, muchachos, me gustó esta clase para ustedes, ¿verdad? Porque me respondieron, de verdad, están aprendiendo, se están recordando de las cosas aplicadas, ¿verdad? Un aplauso para ustedes. Me siento súper orgulloso de que muchas cosas hayan aplicado y se acuerden de las cosas, de verdad. De verdad, súper orgulloso, colega. Entonces seguimos. Aplausos para ustedes, muchachos, de verdad. Estaba aprendiendo muy rápido. Bueno, seguimos entonces. Ajá. Tenemos también otros tipos de diodos, como los que son los diodos ESD, ¿verdad? Ahora, los diodos de protección ESD, de protección electrostática, han sido diseñados para absorber la energía de las descargas electroestáticas, ¿verdad? Son similares a los diodos Zener. La diferencia, ¿verdad?, que vamos a conseguir en el esquemático, muchas veces lo conseguimos en los Samsung, en las partes de radiofrecuencia también lo vamos a conseguir, se ve mucho en las partes de señal, diodos ESD, ¿verdad? Hay que estar pendiente con esta simbología, que es esta. ¿Qué quiere decir? Esta es la simbología del diodo ESD, pero cuando lo vemos esta simbología quiere decir unidireccional. Unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que va a conducir, ¿verdad?, en una sola dirección, ¿verdad? Una sola dirección, y cuando lo vemos bidireccional va a conducir en ambas direcciones, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes.
Son diodos ESD para protección electrostática. Por lo general no nos dicen que tienen la rayita ni nada, se ven totalmente negros. Negros totalmente, se ven así. Los veo mucho a veces en los Samsung nuevos, en el S8 hay varios también. Y tenemos también los diodos LED, diodos emisores de luz, ¿verdad? Light Emitting Diode, ¿verdad? Diodo emisor de luz. Emite luz si se polariza en polarización directa, en el cual circula por él una corriente eléctrica. O sea, esta es la simbología de un diodo emisor de luz, y en polarización directa él va a emitir la luz, pero en inversa no va a emitir ninguna luz. Por ejemplo, yo tengo un circuito y dibujo un circuito, ¿verdad? Una fuente de alimentación, yo no sé dibujar mucho, pero ahí voy, a positivo o negativo, dibujo la fuente de alimentación, para acá, tengo una rayita para acá, yo no dibujo mucho, muchachos, pero bueno, y pongo una bobina aquí, ñiquiti, una alambre enrollado sobre el núcleo, bien feo. Y pongo aquí una resistencia, chiquiti, por aquí una resistencia, bajo por aquí, y vamos a poner, ¿qué más le puedo poner? Un capacitor en serie, ¿verdad? Pongo un capacitor en serie, una placa metálica, separamos un material delante, un capacitor en serie, y aquí tengo esta línea, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Si yo quiero que el voltaje pase de aquí, ¿verdad? Yo puedo poner un diodo emisor de luz, un diodo LED que trabaja alrededor de el voltaje, supongamos que trabaja 5 voltios, ¿verdad? Pongo un diodo emisor de luz igual, pongo la simbología y pongo la rayita aquí, chiquiti. La simbología de diodo emisor de luz bien fea, disculpen, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Va a conducir el voltaje, pero la diferencia es que me va a emitir una luz, y como me va a emitir una luz, yo voy a concluir que está siendo, ¿verdad?, que está saliendo el voltaje. Ahora, si yo pongo ese diodo emisor de luz y yo quiero saber, ¿verdad?, por ejemplo, si yo armo un circuito que está alimentado, ¿qué hago yo aquí entonces? ¿Qué coloco yo? Porque yo quiero una luz que me alimente para saber que está alimentado. ¿Qué colocaría? Un diodo luz, un diodo emisor de luz, un diodo LED. Un diodo LED, ¿verdad? Colocaría aquí entonces un diodo en la entrada de voltaje para yo saber que está alimentado de verdad, que está alimentado. Entonces pongo mi diodo aquí, vamos a dibujar, piquiti, un diodo, rácata, bien feo, pero bueno, ahí vamos. Entonces, si yo quiero saber que esto está alimentado, ¿verdad? Yo quiero saber que esto está alimentado, ¿qué pondría? ¿Verdad? Un diodo emisor de luz, pero el diodo emisor de luz tiene que estar trabajando en el voltaje operacional, ¿verdad? Correcto, colega Jos. Entonces sería un diodo para verificar visualmente que está alimentado el circuito, ¿verdad? Y veríamos, por ejemplo, ¿verdad?, visualmente que el circuito está alimentado, y nosotros sabríamos que está alimentado de corriente. Pero si nosotros queremos ver
Si está saliendo la corriente, lo colocaría en este lado, ¿verdad? Si quiero saber que está alimentado, colocaría en este lado. Correcto, colega César. ¿Por qué se enciende ese LED? Así el equipo esté apagado y no encienda, el LED se va a encender, porque está conectado para verificación visual, para saber que está conectado el cargador, que está recibiendo la entrada del cargador, ¿me entiendes? Está recibiendo voltaje. En este caso, como es un diodo también, es un tipo de diodo, los diodos LED es un tipo de diodo y conduce corriente en un solo sentido igual. Entonces, a conducir corriente en un solo sentido, no va a limitar la corriente, sino va a conducirla en un solo sentido. La diferencia es que si colocamos un diodo LED, nosotros vamos a ver cuando está cargando. Por ejemplo, que está llegando voltaje, que está pasando el voltaje a través de él. Entonces, por eso es importante, por eso que les dije, el curso, el porqué de las cosas, ¿ven? Se dan cuenta que vamos avanzando poco a poco, el porqué de las cosas. Vamos entendiendo el porqué de las cosas, por qué el fabricante coloca eso. Sí, los diodos LED tienen que tener una resistencia para trabajar. ¿Cómo sabemos si un diodo LED está bueno? Colocamos el multímetro en escala de ohmios, ¿verdad? Y en un sentido nos va a dar una resistencia, pero al inverso no. Tiene que tener una cierta resistencia para trabajar. También los diodos LED también. Pero los diodos LED también tienen cierta resistencia por cuestiones de que emiten luz, emiten calor. Algunos emiten calor, pero los nuevos diodos LED, que son ya de tecnología OLED, ya no emiten calor ni nada, sino que solamente ya son LED, son diodos fríos, trabajan al frío. Claro, los diodos LED lo que tienen, los diodos van a tener un rango operacional. Por ejemplo, un diodo puede trabajar de 3 voltios, ponle, pero el hecho de que sea 3 voltios no quiere decir que va a soportar todos los amperajes. No, el diodo tiene, así como tiene un voltaje, va a superar un rango operacional en amperios. Por ejemplo, un diodo, un diodo va a decir 6 voltios, 200 amperios, 6 voltios, 2 amperios. Entonces, también es importante buscar el valor correcto, el valor operacional correcto. Claro, colega Eduardo, puedes colocar un diodo LED también, claro, que esté en el rango operacional entre 6 voltios y 2 amperios, ¿verdad? Para identificador que está conectando el cargador. Por ejemplo, para que el cliente vea que cuando conecte se vea que esté cargando, pues. Se vea que esté recibiendo voltaje. También lo puedes hacer, pero siempre el rango operacional. Recuerden, un diodo tiene un rango operacional, entonces siempre hay que tomar en cuenta el voltaje y el amperaje en que puede trabajar el diodo, el rango operacional. Cuando la zona de ruptura, la zona operacional se sobrepasa, pues el diodo se va a dañar. Entonces, cuando coloquemos un diodo que no sea el valor correcto, el diodo se va a dañar porque sobrepasamos el rango de operación. Iría en ese caso, si tú quieres saber, ¿verdad?, que el diodo no se quemó, ¿verdad?, el que pusiste para protección, yo te recomiendo ponerlo como indicador. Lo colocaría antes, como indicador, lo colocaría antes. ¿Cómo saber el valor de un diodo LED? Por ejemplo, los diodos LED, los diodos LED, por ejemplo, siempre los vendedores te dicen el valor, ¿verdad? Por lo general también nos damos cuenta por el voltaje de entrada que tiene el mismo. Por ejemplo, también en los esquemáticos nos damos cuenta, por ejemplo, si es de un flash,
más o menos el flash maneja alrededor de 9 voltios, ¿verdad? Y pues podemos sacarlo de otro flash también. Pero por ejemplo un diodo LED de un teclado, de un button key o un botón, maneja 5 voltios, 3 voltios también. En serie, es correcto, Eduardo. Y bueno, vamos a seguir. Ambos en serie, correcto. Sí, entonces vamos a seguir y vamos a el diodo Schottky. El diodo Schottky. Este es un diodo que se está implementando ahorita. Lo vamos a ver mucho en los circuitos backlight. Lo vamos a ver mucho en los circuitos backlight. No es lo mismo un diodo Zener que un diodo Schottky. Un diodo Schottky trabaja de manera diferente, ¿verdad? Entonces vamos a comprender cómo trabaja un diodo Schottky. El diodo Schottky o diodo de barrera posee una alta velocidad de conmutación, permite rectificar señales de muy alta frecuencia y eliminar excesos de voltaje en circuitos de alta intensidad, o sea, puede ser un circuito backlight. Ahora, los diodos Schottky tienen una tensión de umbral aproximadamente, ¿verdad? Una diferencia de umbral de 0.2 voltios a 0.4 voltios. Puede trabajar a frecuencias altas de hasta 300 MHz. También es llamado diodo de recuperación rápida. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un diodo, ¿verdad?, que le permite rectificar señales, ¿verdad?, en el caso de haber una subida de tensión, puede recuperarse muy rápidamente de una subida de tensión y puede alargar su vida también. Entonces, este tipo de diodo Schottky lo vamos a conseguir en los circuitos backlight de los teléfonos, ¿verdad? Por ejemplo, Motorola, Samsung que tengan pantallas LCD, Apple y Huawei. Mucho Alcatel también lo podemos conseguir. Su simbología lo vamos a conseguir de esta manera, al igual su símbolo de diodo, pero de esta manera vamos a tener esta diferencia. Como todos los diodos, va a tener un ánodo, y ya sabemos que el ánodo es el positivo y el cátodo. Ahora, ¿cómo se prueba un diodo Schottky? Un diodo Schottky se prueba en resistencia, en escala de medición de ohmio. Ahora, ¿verdad? En escala de medición de ohmio. En polarización directa, ¿verdad?, va a tener una baja resistencia, un bajo valor, y en polarización inversa va a tener un alto valor. Esa es la diferencia como vamos a medir los diodos Schottky. En polarización directa va a tener una baja resistencia y en inversa nos va a dar una alta resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sentido nos va a dar, en escala de ohmio, un valor más alto, y al inverso nos va a dar un valor más bajo, ¿verdad? En un sentido nos va a dar un valor más bajo y en otro sentido un valor más alto. Pero si nos da el mismo valor a ambos lados, quiere decir que el diodo está malo. Lo vamos a conseguir siempre en los circuitos backlight, más que todo. En los Motorola, en los iPhone, en los Alcatel, en los Huawei lo vamos a conseguir. Entonces el famoso diodo que siempre cambiamos cuando deja de dar luz, ¿verdad? Entonces siempre, ahora, hay un truco que nadie sabe, que muchas pocas personas conocen. ¿Cómo saber si a mí se me daña el circuito, ¿verdad? Si a mí se me daña el diodo de un circuito backlight, un Motorola G1, Motorola G o G2, se me dañó y no tengo otra tarjeta de dónde sacarlo, y no tengo el esquemático, y no tengo, y el diodo no tiene valor arriba, y no tiene nada, y no tiene nada que nosotros podamos buscar la nomenclatura o investigar. ¿Cómo yo, verdad, busco el diodo correcto para esa PCB si no tengo una PCB igual? ¿Cómo lo busco?
Simplemente de la siguiente manera. Este equipo tiene 4.5 pulgadas, un ejemplo, ¿no? Y tengo otro teléfono, ¿verdad?, que tiene pantalla LCD y tiene el mismo tamaño de pulgada de la pantalla. Entonces yo puedo sacar el diodo de este teléfono que tiene un circuito backlight, ¿verdad?, y colocárselo al otro, porque tiene el mismo tamaño de pulgada, y al tener el mismo tamaño de pulgada va a trabajar un voltaje operacional similar. Entonces, siempre que nosotros cambiemos un diodo de un circuito backlight, ¿verdad?, de un circuito elevador de voltaje, ¿verdad?, de LCD, de circuito backlight, circuito de luz, de un teléfono, saquemos el diodo. Si no tenemos el esquemático, si no tenemos los valores, si no tenemos la nomenclatura, saquemos el diodo de un teléfono que tenga las mismas pulgadas. Igualmente es válido para las tablets. Si tú sacaste el diodo de una tablet de 7 pulgadas, coloca el diodo de otra tablet de 7 pulgadas. De esa manera te aseguras que está dentro del rango operacional de trabajo. ¿Por qué el diodo Schottky no lo podemos medir en escala de medición de diodos? Porque muchas veces, porque él permite conmuta rápidamente, y al obtener esa función de conmutar rápidamente nos puede marcar como si estuviera malo en cada medición de diodo. Entonces debe medir en resistencia. Sin ese diodo no va a haber luz siempre. Siempre nosotros en el conector de la LCD, siempre, así el teléfono esté apagado y no esté encendido, vamos a tener en el pin 1, 2 o el 3 el mismo voltaje de la batería. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimenta siempre una bobina y un diodo a través del voltaje de la batería, ¿verdad?, para poder alimentar el circuito elevador de voltaje. Cuando comienza a conmutar y a elevar el voltaje, ya el voltaje pasa a través del cátodo del diodo y pasa a través de la línea elevador de voltaje. Pero eso lo vamos a aprender más adelante, cómo trabaja el circuito backlight completamente. Pero como recomendación, cuando tengan un teléfono que no tengan de dónde sacar el diodo, sáquenlo de uno de las mismas pulgadas de un circuito de luz. Normalmente el diodo Schottky tiene un valor específico, entonces por las pulgadas también podemos ayudarnos a buscar el valor correcto. Si el diodo del circuito backlight está malo, no va a haber luz. Y si la bobina en el circuito backlight se dañó, no va a haber luz tampoco. A ver, yo tengo un problemita de descarga con una TAC 210. Primero se calentaba y se descarga, no cargaba los cambios, pero dice Reval, entonces descarga rápido, tenía un consumo, requiere una resistencia, aparte que le gusta el consumo, pero no sé el valor para verificar si está bien esa resistencia o si lo viene de otro lado mal. Yo te recomiendo siempre, Eduardo, ¿verdad? No creo que la resistencia te haya puesto el equipo en corto, ¿verdad? Puede ser que estaba fuera de valor, pero también te recomiendo que verifiques el IC de carga, ¿verdad? Porque, bueno, ahí dice que lo cambiaste por otro que hiciste revalid, pero se descarga rápido. Entonces, siempre en el conector de batería vas a conseguir diodos como estabilizadores de tensión, y también vas a conseguir en el circuito de carga diodos como estabilizadores de tensión. En los Samsung siempre ves muchos diodos Zener en esos casos. Como les dije, cuando tengo un equipo que no carga o se descarga o algo, duden primero de donde está primero el problema, de donde inicia, que si está por carga o por alimentación. Entonces sospechen primero de los primeros componentes que dan en las líneas. Entonces, al conector de batería vas a ver que conecta un capacitor, un diodo, entonces vas sospechando primero de esos componentes. Igualmente el circuito de carga. El circuito de carga conecta, tiene un capacitor para protección, después tiene otro diodo y así. Entonces va. Siempre hay que ir paso a paso. En el caso de los Samsung Note, acuérdate que los Samsung Note, los Samsung, mayoría tienen pantallas AMOLED, ¿verdad? Y al tener pantallas AMOLED, ¿verdad?, no usan backlight, ¿verdad? Son paneles de LED independientes, ¿verdad? Entonces encienden unos sí y otros no independientemente. Al trabajar de esa manera necesita un voltaje positivo y un voltaje negativo para trabajar lo que son las pantallas AMOLED por Legasarco. Entonces
como aprendimos en el curso, va a tener un circuito convertidor de CDC Dual, que siempre vamos a tener en los Samsung, en el circuito convertidor de CDC Dual, una bobina tierra. ¿Por qué vamos a tener una bobina tierra en los Samsung, en el circuito de CDC convertidor dual, esa bobina? Porque necesita libar un voltaje negativo menor a uno mayor para trabajar y un voltaje positivo mayor a un menor a uno mayor para trabajar. Entonces, por eso se le llama circuito convertidor de CDC Dual. Pues convierte un voltaje de C menor a un voltaje de C mayor, y Dual porque convierte tanto voltajes positivos como negativos. Entonces las pantallas AMOLED siempre van a estar ligadas a un circuito convertidor de CDC Dual. Yo identificaría en el esquemático la parte LCD, ¿verdad? La parte de la falla LCD, y comenzaría a sospechar de los circuitos y los capacitores que están conectados en esa línea. Entonces, muchachos, para hacer un breve repaso, vamos a tener siempre diferentes tipos de diodos. Entonces, como aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad? Tenemos materiales semiconductores, ¿verdad? Del tipo P y del tipo N, ¿verdad? Y vamos a tener el diodo semiconductor. Ya sabemos que la parte sin la raya es el ánodo y la parte con la rayita es el cátodo, ¿verdad? La parte, el ánodo, es el positivo del diodo, el cátodo es el negativo del diodo. Siempre va a conducir en un sentido, pero al inverso no. Quiere decir que va a conducir del ánodo al cátodo, pero al inverso no va a conducir. Tenemos diodo Zener, ¿verdad? También, esta es su simbología, y tiene una función diferente que en polarización inversa, ¿verdad? Va a funcionar como estabilizador de tensión, ¿verdad? Siempre es recomendable, aparte de medir el diodo en escala de medición de diodos, ¿verdad? Podemos medirlo en resistencia también. En un sentido nos va a dar un valor, en el inverso no, ¿verdad? Igualmente acá, en el caso del diodo Zener, en un sentido nos va a dar un valor, en el inverso no. Pero en el diodo Zener podemos medir el voltaje de operación. Se debe medir el voltaje de operación alimentando el equipo, ¿verdad? El diodo rectificador, aprendimos que nos sirve para rectificar una señal y son usados para convertir una corriente alterna en corriente continua. Tenemos diodos de protección ESD, que son diseñados para proteger o absorber la energía de las descargas electrostáticas. Son similares a los diodos Zener y se presentan de manera unidireccional y bidireccionales también. Los diodos emisores de luz, ¿verdad? Emiten luz si se polariza de forma directa, en la cual circula por él una corriente eléctrica. Esta es su simbología. Y tenemos los diodos Schottky, que a diferencia de los demás, el diodo Schottky o diodo de barrera posee una alta velocidad de conmutación, permite rectificar señales de muy alta frecuencia, eliminar el sexo de corriente. En circuitos de alta intensidad, los diodos Schottky tienen una tensión de umbral de aproximadamente 0.2 a 0.4 voltios y puede trabajar a frecuencias muy altas de hasta 300 MHz. También es llamado diodo de recuperación rápida, porque se recupera rápidamente de una subida de tensión. Entonces, el diodo Schottky es el único que vamos a medir de manera diferente. Los demás tipos de diodos, en polarización inversa o en directa, nos va a conducir en un sentido, en el inverso no. A diferencia de los ESD, que tenemos que estar pendientes que si es unidireccional o bidireccional. Y el diodo Schottky, tenemos que medirlo en resistencia, ¿verdad? En polarización directa nos va a mostrar una baja resistencia, en inversa una alta resistencia. Para medir un diodo siempre es recomendable medirlo desmontado. Como pudieron ver en el video, desde el principio lo hice montado, me dio un valor erróneo, para asegurarme lo desmonté. Entonces, para medir un diodo siempre es recomendable medirlo desmontado siempre. Entonces, muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Si hay alguna duda, vamos a aclararla. Vamos a ver. Puedes aclararla. De todas maneras, esta información está toda en la guía. Para ustedes pueden descargar la guía desde el foro. Ya la guía está actualizada. Pueden descargarla y poder ver también la información de las mediciones también y poner en práctica conjuntamente con la clase en vivo. Van a poder también entender un poquito mejor también. Igual, acá estamos nosotros, cualquier duda estamos acá para ayudarlos, para aclararles cualquier cosa. La pista de pin de carga y la pista de pin de carga.
El diodo ESD, cuando se activa la protección, se abre, se daña. Entonces, normalmente ellos se recuperan muy rápido. Tú los quitas y los vuelves a colocar y ellos se recuperan. Ellos se abren, pero por lo general no son muy pocas veces que los vemos dañados. Aislada. El colega que está preguntando sobre la protección se hace aislada también. Hay veces que tenemos ya alambres que ya vienen con aislante también. Casualmente me llegó un equipo diciendo temperatura muy alta apagando. Bueno, colega, eso ya sabes, puedes ir por el termistor, busca el esquemático y trata de ubicar el termistor también. Bueno, para terminar la clase vamos a hacer un repaso rápido de cómo es la arquitectura para colocar el circuito de carga alternativa en los dispositivos. Entonces vamos a colocarlo. Entonces vamos acá, pantalla, y tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos el puerto de carga, tenemos el conector de la batería y tenemos conectada en común la línea de tierra en la PCB. ¿Verdad? Y tenemos el positivo de batería y el positivo del puerto de carga. Debajo tenemos una batería conectada al conector de batería, la batería, conector de batería, y tenemos el puerto de carga. Ahora, si yo coloco un jumper directamente desde el punto A al punto B, que sería el conector de batería, el punto A sería el positivo del pin de carga, el positivo de batería sería el punto B. ¿Qué va a pasar si el voltaje de la batería y el pin de carga, ¿verdad?, están conjuntos con un jumper? Si yo cargo, va a cargar la batería, pero en el momento que no esté cargando, el voltaje de la batería va a estar siempre presente en el conector de carga. Entonces, de haber humedad o sulfato en el conector de carga, el equipo se iría corto. Entonces, para evitar que el voltaje pase en ambos sentidos, ¿qué tengo que colocar? Un componente que me ayude a que la electricidad pase en un solo sentido, pero al inverso no. Entonces, ¿qué colocaría que me permite que pase en un sentido, al inverso no? Un diodo. ¿Por qué un diodo? Porque sabemos que el diodo va a tener una barrera, ¿verdad?, y va a estar compuesto internamente con un material del tipo P y un tipo N. Ya sabemos que la barrera sería el cátodo y la otra parte sería el ánodo. Entonces el voltaje entraría por el ánodo y pasaría del cátodo hasta el conector de batería y alimentaría la batería. Pero ¿qué pasa si yo quito el pin de carga? Desconecto el cable USB, el voltaje de batería empieza a caminar desde la línea y llega a la barrera del diodo, y como el diodo tiene una barrera, ¿verdad?, no va a llegar el voltaje al conector del puerto de carga. Simplemente el voltaje va a pasar desde el positivo del puerto de carga hasta el conector de la batería. Entonces, acá el voltaje, obviamente, como la batería va a empezar a consumir voltaje, el voltaje de salida va a ser diferente, porque a la batería estar encargándose va a consumir voltaje, va a reducir un poquito el voltaje también. ¿Con ese diodo marcaría cargando? No.
En muchos casos sí marca cargando, en otros casos no. Pero si no marca cargando, simplemente a veces con bloquearlo y volverlo a desbloquear, aumenta el porcentaje de batería. Eso es una solución de carga alternativa. Recuerden que para hacer esto tenemos que buscar un diodo aproximadamente el valor entre 6 voltios y 2 amperios. Bueno muchachos, entonces con esto culminamos la clase de hoy. De verdad, súper orgulloso de ustedes porque hoy lograron demostrar en vivo también que se acordaron de muchas cosas, y de verdad me siento orgulloso de ustedes que se acuerden de las cosas que han aprendido y conjuguen toda la información, y si vean que de algo sirve la información y que toda la información a la final es como un engranaje que se une y nos hace aumentar el conocimiento. Entonces de verdad súper orgulloso de ustedes, un aplauso para ustedes de verdad, y nos vemos en la próxima clase, la estaré anunciando mañana, y de verdad gracias por estar el día de hoy acá, gracias por tomarse el tiempo de verse la clase el día de hoy. Es importante también de recalcar que ya hemos terminado con los componentes esenciales y ahora pasaremos a componentes un poco más complejos. Entonces es importante que todos estén al día y cumplan las tareas. Las tareas que les voy a dejar para el fin de semana es identificar los diodos, tanto visuales, tanto en esquemáticos, tanto también su nomenclatura, y hacer las mediciones correspondientes, si está bueno o está malo. Entonces esa es la tarea que les voy a dejar, de identificar los diodos. De verdad muy orgulloso de ustedes, y de verdad sigamos así, que vamos aprendiendo muy rápido. Entonces saludos colegas, tengan un excelente día y aprovechen el fin de semana para repasar todo y cumplir las tareas. Recuerden la tarea del diodo, cumplirla y hacerla. Saludos colegas.